importantes en el cuerpo de Cristo. Todos tenemos un trabajo que hacer acá. Sí, le damos la gloria y la honra por mi hermana Sandra, Dios la bendiga. No fue fácil. El enemigo le trajo un dolor de cabeza tremendo, ya le estaba poniendo el no venir, por poco y no llega. Pero Dios es bueno. Dios es bueno, la gloria y la honra sea para el Señor Jesucristo, que mi hermana Sandra se armó de valor y volvió, y que el Señor, hay que estar orando por ella para que esté llevando la oración. Hay que estar orando por todos nuestros hermanos que no han venido, que no han llegado. El Señor tiene control sobre todos nosotros. Hay que pedirle que no nos traiga muy golpeados, porque hay veces nos olvidamos de Dios cuando todo va bien, pero nos acordamos cuando empezamos a recibir los golpes. ¿Sí? Entonces necesitamos seguir buscando al Señor y seguir orando por nuestros hermanos que no han venido. También les quiero decir que si Dios nos presta vida, el próximo domingo estaremos haciendo algo para mi niña Marta, que se va a graduar. Se va a graduar ya de la universidad, se va a graduar con honores, gloria a Cristo Jesús. Y le queremos hacer una comidita aquí entre todos en la iglesia, a ver qué más hacemos. Y no quiero que falten el próximo domingo. Y hay que tratar de invitar a los hermanos que no han venido que nos acompañen. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Efesios 4:8. Efesios 4:8, gloria al Señor. Amén. Gloria al Señor, aleluya. Bendito sea el Señor Jesucristo. Cuando lo tengan, se afirman con un amén. Amén. Nos ponemos en pie en reverencia a la palabra del Señor. Y la palabra se lee en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice, por lo cual, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Vamos a orar. Padre, te damos la gloria, te damos la honra, te damos la alabanza en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendice la palabra, bendice el servicio, bendice a cada uno de mis hermanos, Padre Santo, y a cada uno de nuestros familiares, donde quiera que se encuentren. Tú los conoces por nombre. Estamos aquí intercediendo por ellos, Señor. Tu palabra dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y nosotros creemos en ti, Señor. Líbranos de ser avergonzados, porque en ti confiamos. Quita todo estorbo de este lugar para predicar tu palabra con libertad. Quita toda atadura, toda ligadura, todo espíritu del enemigo se ha echado fuera, Padre, en el nombre de Jesucristo. Derrama de tu presencia en este lugar. Te damos la gloria, la honra y la alabanza, Padre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, aleluya. Amén, gloria al Señor. Pueden sentarse. Y dice la palabra del Señor, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y es de lo que yo estaba hablando ahorita. El Señor dice que Él vino, descendió hasta las partes más profundas de la tierra, o sea, hasta el infierno. Hasta allá fue. Fue a liberar a los cautivos, a los que tenía el enemigo encarcelados. Allá, aquellos que dice la Biblia en el libro de Primera de Pedro, que en el tiempo de Noé no obedecieron y estaban encarcelados. Pero dice que Él dio dones a los hombres, y nosotros tenemos que entender que tenemos que trabajar el don que Dios nos dio, porque Dios a todos nos ha dado un don. Yo sé que los dones que tienen los niños se ven, pues cantan, tocan, participan y uno predica, pero todos tenemos un don. Todos el Señor Jesucristo nos mandó a compartir el Evangelio a toda criatura. Nos mandó a predicarle a las almas. Dice Pablo que él es embajador en cadenas. Pablo estaba preso, casi la mayor parte de la vida de Pablo se la pasó en la cárcel, pero él era libre en Cristo Jesús. Y aquí hoy en día se ve mucha gente libre,
pero están en prisiones. Están en prisiones, están encarcelados, aunque usted los mire caminando, aunque usted los mire moviéndose, pero muchos están en unas prisiones, sean de drogas, sean de vicios, sean de cualquier tipo de pecado, están encarcelados. Entonces dice el Señor aquí en su palabra, dice en el 9, en el 4:9 de Efesios, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El Señor Jesucristo es el único que abre las prisiones. Él es el único que abre la cárcel. La Biblia dice que el enemigo no le va a abrir la cárcel a ninguno. Dice en el libro de Isaías 14, quisiera que lo miráramos. Está hablando del enemigo y dice que puso al mundo como un desierto, que asoló sus ciudades y que a sus presos nunca abrió su cárcel. O sea, que el enemigo, que el Señor Jesucristo lo reprenda, Él no le va a dejar ir a nadie. Él no va a abrir esa cárcel de pecado donde se encuentra la persona, esa cárcel de apostasía. Como decía mi hermana ahorita, que hay muchos que no quieren con el Señor, se han ido enfriando porque el Señor dijo que tenemos que perseverar. Y esa cárcel, dice que el enemigo nunca les va a abrir esa cárcel. El único que abre la cárcel y el único que rompe cadenas se llama Jesucristo. ¡Aleluya! Él es el único que nos puede libertar. La gloria y la honra sea para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya. Yo miraba que estábamos pasando por un McDonald's y miré una muchachita que estaba ahí drogada, en vicios. Y yo rápido le dije a la nene, le voy a dar un tratado en inglés, traemos en inglés y traemos en español, la gloria sea para el Señor. Y agarramos algo de dinero y le di el tratado, con el dinero luego lo agarran. Pero estaba totalmente endemoniada. Pero yo me acordaba de dónde el Señor nos trae, o al menos a mí. Y yo le di ese folleto, yo sé la droga que ella estaba usando. Y luego, cuando se lo di, yo sentí algo, yo sentí que iba a romperse una atadura en esa muchacha. Y yo se lo di y pude sentir todos los demonios que traía, que el Señor nos reprenda. Esa muchachita estaba encarcelada en una cárcel de drogadicción, ¿sí? Y el enemigo no se la va a abrir. Necesitamos ir nosotros y darle palabra y de predicarle de Cristo para que se rompan las cadenas, porque el único que rompe las cadenas, el único que abre las cárceles es nuestro Señor Jesucristo. Señor, nosotros necesitamos ir a predicar. Dios. Y le di más para adelante la troca para pagar y estaba un hombre parado ahí, todo endemoniado. Se jalaba las orejas y volteaba para los lados y hacía un montón de cosas. Y le dije a la Nerea, a ese te toca darle a ti. Y le dije, ven, agarra un folleto y agarra otros $2 ahí, se los das por tu ventana. Yo le hice señas, que fuera en lo que yo pagaba, ella le dio el folleto. Pero el Señor quiere que nosotros vayamos a presentarles al Señor Jesucristo, el único que rompe cadenas, el único que abre cárceles, es nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros, dice la Biblia, que somos embajadores de Cristo. Nosotros representamos al Señor Jesucristo aquí en la tierra. Sí, me acuerdo siempre de una alabanza que cantaba mi hermano, en paz descanse, porque nosotros venimos de familias cristianas y mi hermano Víctor tocaba la guitarra en las iglesias aquí en México y donde quiera él tocaba y era buenísimo para tocar. Cuando él tocaba la guitarra, la iglesia temblaba y los hermanos danzaban. Él tenía un don tremendo para tocar. Y él decía, embajador que a Cristo representas en este mundo de pecado y de maldad. Dice, dejarás que perezcan sin defensa cuando puedes señalarles libertad. Y nosotros no podemos parar de decirles, Cristo te puede rescatar. Cristo rompe las cadenas. Pero necesitamos entender, tenemos un don. Dice que Él bajó hasta el infierno, pero subió y dio dones a los hombres y llevó cautiva la cautividad. ¿Sí? Llevó cautiva la cautividad. Dice en el libro de Primera de Pedro 3:19, dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados
los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé. ¡Qué tremendo! Dice la Biblia que el Señor Jesucristo fue y le predicó a los espíritus encarcelados, ¿sí? Los que alguna vez, dice, desobedecieron en los días de Noé, mientras preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Y luego dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, predicarle a las almas hasta que lleguen a la obediencia de Cristo y que se bauticen, sí, que se conviertan al Evangelio. Pero porque no solo el bautismo es la promesa, pero nosotros, el Señor Jesucristo nos manda a perseverar en el Evangelio. Hay una parte en el libro de Juan 8:24. Vamos a mirarla, gloria sea al Señor. Ténganme paciencia porque batallo, ahora sí estoy batallando para leer, se me pasó otra vez la otra Biblia. Juan 8:24. Gloria al Señor. Dice el Señor que le decía a los judíos que habían creído en Él, ¿no? Que perseveraran, que tenían que continuar en la palabra. Pero les hablaba a los judíos que no habían creído en Él. Solamente Jesucristo salva, no hay otro Salvador. Ese es un detalle que nosotros tenemos que llevarle la palabra a las almas. Y a veces nos sale alguien que cree en las imágenes, que es un idólatra, y no le podemos dar por su lado. Yo tengo problemas seguidos porque yo no sé decir, ser como no sé cómo es la palabra, condescendiente, de darles por su lado a las personas. Yo predico el Evangelio y el Evangelio es violento. El Evangelio es violento. Dice la Biblia que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatamos. El Evangelio es violento. No le podemos ir a sobar el lomo a nadie. La Virgen no te va a salvar, Mahoma no te va a salvar, Buda no te va a salvar. El único camino es Jesucristo, no hay otro. La sangre de Cristo tiene poder. Gloria y la honra es para ti, Señor Jesucristo, aleluya. Y dice que le decía aquí el Señor Jesucristo a los judíos que no habían creído en Él, en el 8:24, gloria al Señor, aleluya, y le dice, por eso os digo que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Le estaba diciendo a todos los judíos que creían en Moisés, que tenían el Antiguo Testamento, los que honraban y adoraban a Moisés y perseguían al Señor porque pensaban que Él quería quitarle las costumbres de Moisés. Sin embargo, el Señor Jesucristo les dice a esos que guardaban la ley, que guardaban los mandamientos, igual que el rico que guardó los mandamientos, les dice, por eso les digo que si no creen que yo soy, en sus pecados moriréis. No hay otro camino, no es Moisés, no es la ley, solamente Cristo salva. Y eso es lo que nosotros tenemos que anunciar, que hay esperanza, que hay vida, pero esa vida solamente está en Cristo. Nomás un camino hay. Y me recuerdo de mi hermano, de esas alabanzas las cantaban, nomás un camino hay para llegar hasta el cielo, y ese camino es Jesús, el Hijo del Dios eterno. Necesitamos predicarle a las almas. El Señor dio dones y Él nos dejó encargado este ministerio. Somos embajadores del Señor Jesucristo y hay poder en la sangre de Cristo. El Señor sí rompe las cadenas, el Señor sí hace libre, Él sí liberta. Nunca se me va a olvidar que en un solo día hubo un cambio sobrenatural en mi vida y rompió todas las cadenas, y hasta el día de hoy soy libre. Dice que le dijo en el 8, gloria al Señor, creo que es el 8:31, dice, dijo entonces Jesús, ahora le dijo a los que sí habían creído, le dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él,
si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Nosotros sí creímos en el Señor, pero ahora necesitamos permanecer en su palabra, porque no es solo de creer y no es solo de bautizarse. La Biblia dice en el libro de Hechos que había un mago que se bautizó y él creyó, pero se bautizó, y cuando miró que llegaron Juan y Pedro y ponían las manos, y las manos, por la imposición de las manos se daba el Espíritu Santo, Simón el mago les ofrece dinero y le dice: denme a mí también ese don, para que yo le imponga las manos, sea libre también. Y dice que le contesta Pedro y Juan, le dijeron: tu dinero perezca contigo, porque en prisión y amargura se encuentra tu alma. Estaba en una prisión todavía, no había sido libre, no se había entregado, aunque se había bautizado, pero no había nacido de nuevo, estaba en una prisión. Hay mucha gente que está en prisiones y están caminando, y hay quienes están en prisiones como estaba Pablo, pero era libre, porque donde quiera que estemos, la sangre de Cristo tiene poder para darnos esa paz y esa convicción de que hemos sido lavados con su sangre, y tenemos que tener la seguridad que el día que muramos, nosotros vamos a pasar a la vida eterna. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos da testimonio. Así que el único que rompe prisiones, que abre cárceles, es nuestro Señor Jesucristo. Dice que descendió hasta los infiernos y abrió las prisiones de los que estaban encarcelados. Tuvieron una oportunidad, porque en el tiempo de Noé todavía no se predicaba este evangelio, no había venido Cristo Jesús. Pero ahora está Él presente, y nosotros tenemos que llevar este evangelio a ser obedientes, porque lo que Dios quiere es obediencia. Qué tremendo, dice en el libro de Oseas, ya lo hemos leído algunas veces, vamos a buscar Oseas 13, que el Señor Jesucristo nos ampare siempre, pero me llama la atención que dice en el libro de Oseas 13, 14, porque dice que fue hasta el infierno, y hasta el mismo infierno fue a rescatar a los que estaban encarcelados. ¿Cuánto no nos amará el Señor Jesucristo para haber dado su vida por nosotros? Y dice que Él fue, Oseas 13, 14, lo tenemos, dice: de la mano del Seol los redimiré y los libraré de la mano de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. El Señor Jesucristo fue al mismo infierno a rescatar a los que estaban encarcelados, a predicarles el evangelio, y fue y rescató contimás a nosotros que hemos creído en Él, que estamos buscando perseverar en sus caminos. Hay que trabajar el don que el Señor Jesucristo nos ha dado. Yo le doy gracias al Señor por mi hermana Sandra, que fue valiente, que se animó, que retomó otra vez el don que Dios le ha dado, y tenemos que entender que fuimos llamados a compartir esta salvación tan grande, a compartir el evangelio donde veamos que hay necesidad. Hay que predicar de Cristo a donde quiera que vayamos. Yo conozco un hermano que a veces uno no quiere hacer la obra de Dios, sin embargo, este hombre estaba malo de cáncer, ¿sí? Y ahorita me dijeron que está sano. Y yo le doy gracias, pero a veces no queremos hacer la obra, a veces estamos nosotros titubeando, dudando. Hay que poner manos, hay que orar por las personas, hay que tener fe que el Señor Jesucristo puede hacer un milagro. Le damos la gloria y la honra al Señor. Vamos a seguir avanzando, nuestros hermanos están fallando, yo lo sé, pero hay que motivarlos a venir, aquellos que están lavados con la sangre de Cristo, que están bautizados. Son tiempos finales. Yo sé que hay muchas iglesias que se está predicando muy bonito, pero déjeme decirle que el tiempo del fin está a las puertas. Esto no se predica en las iglesias, porque cuando se predica mucho del infierno y del fin y de las señales que se están cumpliendo y de que ya casi estamos viviendo ya los últimos días, pues las iglesias están vacías. Ellos quieren oír prosperidad, quieren oír mentiras, quieren oír engaños, pero no, estamos viviendo los tiempos finales
Todas las señales se están cumpliendo y pronto el Señor Jesucristo va a regresar. Pronto va a volver y es más pronto de lo que usted cree. Necesitamos estar entregados totalmente al Señor Jesucristo. Necesitamos entender que ese mismo que se fue para llenarlo todo, ese mismo va a regresar y no sabemos cuándo. Vamos a seguir esforzándonos por servir al Señor. Y son tiempos de apostasía. Aunque usted vea que nadie quiere con Cristo, usted siga, porque el Señor Jesucristo dijo: el que persevere hasta el fin, este será salvo. Aleluya. Vamos a seguir adelante hasta el fin. La gloria y la honra sea para el Señor Jesucristo. Aleluya. Vamos a ponernos de pie y al Señor Padre le damos gracias. Oh Señor Jesucristo, he predicado tu palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos que han venido, Señor. Que seas tú, Señor Jesucristo, trayendo paz a sus corazones. Que seas tú, Señor, llevando ese consuelo a los que están pasando por tribulación, por enfermedad. Que seas tú, Señor, libertando a nuestros hermanos allá donde quiera que se encuentren. Te pedimos por Liliana, Señor, que la están preparando para operarla ahorita en estos momentos. Mi hermana y mi sobrina viajaron ahora de Obregón a Tijuana porque van a estar con ella en su operación. Te pedimos que seas tú guiando las manos de esos doctores, Señor. Oh Padre, en el nombre de Jesucristo, cúbrenos con tu sangre, que todo salga bien. Te pedimos una bendición por aquellos que escuchan estas predicaciones, que seas tú tocándolos, que sepan que no hay otro camino, Señor, que solamente tú salvas, que no hay dos caminos, Señor, que necesitan aceptarte como su Señor y su Salvador, Padre, en el nombre de Jesús. Te pedimos, Padre Santo, por todos aquellos, Señor Jesucristo, que andan lejos, que andan descarriados, que andan fríos y que te conocen, Señor, y que se están volviendo atrás. Ten misericordia de nuestros hermanos, ten misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados, Señor, que la mirada la pongan en ti, porque tú eres el único, Señor Jesucristo, que no ha pecado. Te damos la gloria, la honra y la alabanza, Padre. Te bendecimos y te honramos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gloria al Señor. Hermano,